entendiendo por incubadora de la OCDE porque la presentación de Pedro es bastante comprensiva del tema, ¿no? A mí me parecen algunos elementos importantes, que es que lo que caracteriza a una incubadora es la capacidad de transformar ideas en empresas y emprendedores en gerentes, ¿no? Y son esas las capacidades con las que tiene que contar una incubadora para lograr eso. Es donde debe poner gran parte de su esfuerzo. Lo adicional, la obtención de créditos, la obtención de financiamiento complementario, como explicaba Pedro, complementa el ciclo. Pero el nicho, el elemento central de una incubadora es esa transformación, ¿no? De ideas en empresas y de emprendedores en gerentes. El objetivo de nuestro concurso, entonces, fortalecer a nivel nacional las capacidades de incubación y aceleración de emprendimientos incorporando las mejores prácticas internacionales. Elementos importantes del objetivo. Uno, estamos esperando poder atender emprendedores a nivel nacional. Sabemos que gran parte de la oferta va a estar concentrada en Lima, con lo cual se valoran los esfuerzos de las propuestas por preguntarse cómo atender a ese emprendedor que no esté en Lima. Dos, incorporando mejores prácticas internacionales, es decir, las discusiones sobre el directorio, la especialización, los indicadores. Todas esas buenas prácticas que se han obtenido de experiencias internacionales, estamos esperando que se incorporen en las propuestas. Segundo elemento importantísimo. Este instrumento de financiamiento de fortalecimiento de incubadoras está enlazado con un programa mayor, que es el programa Startup Perú, que ha lanzado el Ministerio de Producción, que en su primera etapa es financiado con recursos de FinCit. ¿Okay? Este es un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de la Producción y FinCit. ¿Cuál es la idea hacia futuro? La idea hacia futuro es que las incubadoras que hayamos fortalecido en esta primera etapa y en las siguientes etapas con financiamiento complementario que el Ministerio de la Producción tiene programado invertir, es que sean el semillero de los programas, de los emprendimientos que se presentan a Startup Perú. Es decir, que se originen, que se gesten y que vengan de alguna manera modelados desde las incubadoras, que éstas los sponsoreen o los respalden, y luego el financiamiento de capital semilla acompaña al emprendedor en su esfuerzo de emprendimiento y en el financiamiento de los servicios de la incubación. ¿Okay? Entonces, de alguna manera estamos conceptualizando una visión respecto de cómo aseguramos por lo menos un flujo de ingresos más o menos sostenible al grupo de incubadoras que estamos financiando. En este contexto me parece súper importante la claridad y dimensionar las expectativas. ¿Cuánto financiamiento tiene FinCit para financiar la línea de incubadores? Me imagino que varios me van a preguntar eso en la siguiente parte. Tiene financiamiento para 6 proyectos. ¿Ok? Con lo cual, sabemos que el proceso va a ser altamente competitivo, con lo cual va a ser bien importante que quien postula un proyecto haga un esfuerzo por responder a las expectativas del programa público. ¿Cuál es el programa público? Quiere buscar emprendedores para Startup Perú, quiere traer buenas prácticas internacionales y quiere desarrollar un servicio. No quiere desarrollar un proyecto que a los 3 años desaparezca con 4 emprendimientos que capitalizaron o lograron inversión por $200.000. Eso no es nuestro interés. Nuestro interés es desarrollar servicios que una vez que el financiamiento se retira, se sostengan en el tiempo porque hay una visión de la entidad de mantenerse y estamos previendo financiamiento a través del Startup Perú, ¿de acuerdo? Como financiamiento. Pero evidentemente no va a ser suficiente. La incubadora va a tener que pensar y reflexionar desde el arranque del proyecto cómo va a asegurar la sostenibilidad de los. Entonces, ¿qué estamos esperando que la incubadora haga en el contexto de Startup Perú, del financiamiento para emprendimiento? Presentar los candidatos, incubar a los emprendedores, ¿ok? Y hacer un seguimiento técnico y financiero, ¿de acuerdo? De conformidad, y va a darme conformidad a los desembolsos del emprendedor. Entonces, pongamos un ejemplo. Vamos a financiar un emprendimiento de una empresa por 150.000 soles. Esa empresa, ¿cuál
¿Qué es lo que busca con el financiamiento de 150.000 soles? No solamente otorgarle un primer capital con el cual la empresa arranque y ponga en marcha el negocio, sino asegurarle los servicios especializados de la incubadora. Hoy por hoy ya sabemos que un emprendedor no solo es exitoso porque tiene capital, es exitoso porque tiene un buen empresario detrás, porque tiene un buen negocio detrás, porque está conectado al mercado. Lo que buscamos es que esa pieza, que a veces se nos olvida, sea la pieza que complementa la incubadora. ¿Okay? Entidades elegibles. ¿Quiénes pueden presentarse al proyecto como entidades que de alguna manera van a ser principalmente fortalecidas con el financiamiento? Universidades, cámaras de comercio, gremios empresariales, centros de emprendimiento, incubadoras, empresas o asociaciones civiles que tengan como objetivo social la incubación. Número 1, la gama de actores que pueden participar es bastante amplia, ¿no? De alguna manera estamos recogiendo una lección aprendida que no son solo las universidades las que pueden generar incubadoras, sino que hay diferentes actores en el sistema que pueden generar incubadoras, a veces con más o menos éxito, ¿ok? Entonces hemos abierto. Entonces pueden presentarse las universidades, los gremios, los centros de emprendimiento, las incubadoras de empresas e incluso empresas o asociaciones civiles que tengan como parte de su objetivo la incubación o la asesoría de empresas, ¿ok? Ahora bien, en este último caso que les decía yo de las asociaciones y las empresas, la empresa o la asociación será quien sustente que como parte de sus principales funciones están las actividades de apoyo y asesoría empresarial a emprendedores, y eso se va a verificar en estatutos, reglamentos internos o regulación legal específica. ¿Qué es lo que va a tener? ¿Qué pasa si ahí tenemos una empresa que está interesada en participar? Okay. Evidentemente el financiamiento público, insisto, debe apuntar a la generación de un servicio que tiene gran naturaleza pública también, por eso recibe financiamiento público. ¿Okay? Entonces no puede ser cualquier empresa. ¿Okay? No puede ser una empresa dedicada a la provisión de servicios, no sé, de contabilidad. No es el tipo de perfil de empresa que estamos buscando. Estamos buscando aquellas empresas que se generaron desde su gestación con una lógica de brindar servicios de incubación o de asesoría empresarial que no son consultoras, que tengan una visión de permanencia como parte de su giro de negocio, la asesoría empresarial. ¿Okay? ¿Y cómo nos lo van a tener que sustentar? Van a tener que presentarnos su objeto social, si es que su objeto social figura, sus estatutos, si es que su estatuto figura. A veces tenemos entidades que son asociaciones civiles que por mandato legal tienen esa función y lo han venido haciendo y no lo han incorporado dentro de su estatuto. Tendrán que presentarnos cuál es el mandato legal que le plantea tener esta función. ¿Okay? Estamos pidiendo que las entidades tengan como mínimo un año de experiencia en preincubación, incubación, aceleración o actividades de apoyo de emprendimientos con potencial de crecimiento. Probablemente varios de ustedes van a preguntar cómo vamos a dimensionar la experiencia de un año. ¿Okay? El tema va a ser un tema difícil, por eso en sus postulaciones van a tener que presentarnos cuál es su principal experiencia y cuáles son sus principales resultados. ¿Okay? En realidad, si han incubado una empresa, eso no te plantea que tengas una experiencia. ¿Okay? La idea es que ustedes presenten que han venido trabajando durante un año en este giro de negocio en múltiples actividades. ¿Okay? Tengo 5 empresas incubadas, he realizado 2 concursos de emprendimiento, tengo un premio al emprendedor que realizo cada año, ¿okay? Tengo servicios básicos de 3 meses para emprendedores y de 8 meses para incubados. En fin, preséntenos en qué consiste esa experiencia mínima de un año. Eso va a ser parte de la evaluación de la primera etapa para seleccionar a al primer grupo de candidatos al concurso. Asociadas y aliadas. Como decía Pedro, fundamental que nosotros fomentemos 2 tipos de relaciones, que es lo que estamos fomentando con el concurso. 1, la asociatividad nacional, considerando los escasos recursos que tenemos, número 1, considerando la estructura, digamos, o el ecosistema, que es la palabra de moda en el tema, el ecosistema de emprendimiento en el Perú,
¿no? Vamos a ver que hay mucha atomización, mucha iniciativa individual, pequeñita, con poco valor en términos de impacto. No que no tengan valor en sí mismas, sino en términos de impacto. Entonces, lo que estamos fomentando con el concurso es que las entidades nacionales se asocien, sumen, ¿ok? Entonces, tenemos la figura de las asociadas. Las asociadas, ¿qué es lo que buscamos? Complementar capacidad y experiencia y fomentar el apoyo a emprendimientos descentralizados. Ahí está uno de los objetivos de nuestro concurso. Ver cómo vamos a atender a los emprendimientos fuera de Lima, ¿ok? Entonces, las asociadas que asumen capacidad y experiencia, y dos, que permitan atender a emprendedores de fuera de Lima a nivel descentralizado, es el perfil de la asociada que nosotros estamos motivando con el concurso. Estas asociadas van a tener que tener una experiencia mínima de 6 meses en las actividades, ¿ok? E igual van desde asociaciones hasta empresas, y empresas, en este caso, en esta segunda figura de asociada, son empresas con diferentes tipos de perfil, ¿ok? Nosotros podemos tener empresas ahí sí cuyo mandato es la asociatividad de un lado, o incluso empresas con un gran paquete de proveedores que está interesado en generar proveedores y servicios nuevos y por ende emprendimientos nuevos que podrían ser bastante atractivos. Las asociadas aportan recursos monetarios y no monetarios al proyecto, ¿ok? Y van a tener que firmar un convenio entre las asociadas donde se define cuáles son las reglas del juego en la relación de las asociadas. Y luego hemos previsto la figura de la alianza estratégica. ¿Qué es lo que buscamos con la alianza estratégica? Buscamos que nuestras entidades nacionales, asociadas o de manera individual, porque la asociación no es una obligación, sino es un incentivo, ¿ok?, se alíen con entidades internacionales con amplia experiencia y reconocimiento en incubación. No estamos esperando que las aliadas internacionales pongan una sede en Lima de su entidad. Si eso ocurre, genial, eso será una externalidad positiva del proyecto. Lo que estamos buscando es que transfieran conocimiento a las entidades de aquí, ¿ok? Y en este caso, las entidades internacionales son aquellas que tienen reconocida trayectoria en la prestación de servicios de incubación o aceleración. Ahí sí estamos buscando aquellas que tienen expertise en el tema, ¿ok? No estamos esperando que ellas aporten, porque sabemos que es difícil que una entidad internacional, ¿ok?, que no está operando aquí, aporte. No lo estamos pidiendo como condición, es deseable, pero no es una condición. No van a tener que plantear aportes, e incluso en el marco del proyecto se puede estimar el costo de su participación en el fortalecimiento del staff, en el desarrollo de los servicios de software o de los servicios de sistemas de seguimiento, en el desarrollo de los concursos, en el desarrollo de las plataformas informáticas, en fin. Se puede conceptualizar la prestación de servicios y eso va a poder ser pagado en el marco del proyecto. Lo importante es que se conciba que hay una relación de alianza estratégica y una transferencia de conocimiento de esta aliada a nivel nacional. Con lo cual, ¿qué tipo de aliadas estratégicas estamos buscando? ¿Entidades que empezaron hace un año? No. Estamos buscando entidades que tienen una trayectoria internacional, haciendo incubación, haciendo aceleración de negocios, que tienen una red de asesores bastante grande, ¿no?, que tienen resultados interesantes que mostrar, y eso lo van a tener que presentar en el concurso. ¿Qué proyectos son los proyectos elegibles? Aquí es bien importante. FinCit es la primera vez que FinCit está desarrollando proyectos cuyo objetivo central es fortalecer capacidades, ¿ok? Los proyectos usualmente de FinCit son proyectos de 1 año y medio, 2 años, que buscan desarrollar un producto, desarrollar algún tipo de investigación, desarrollar un servicio, y se agota ahí, ¿ok? En cambio, en este caso, lo que tenemos es un proyecto de diferente naturaleza. Lo que queremos es fortalecer la capacidad de una entidad para brindar servicios, ¿ok? Entonces, el objetivo central es fortalecer esa capacidad, y lo que vamos a buscar es indicadores que me permitan medir que tanto estoy fortaleciendo la entidad, y eso va a ser un combinado de indicadores de proceso con indicadores de resultado al final de cada etapa del ciclo del proyecto, ¿ok? Entonces, buscan fortalecer y desarrollar en las entidades solicitantes y en las entidades asociadas
capacidades especializadas para la provisión de servicios de incubación. Estamos esperando fortalecer dos tipos de capacidades. En la presentación de Pedro se plantea de manera más profunda cada una de esas actividades, la racionalidad, se hacen preguntas interesantes que él les plantea para que ustedes entiendan cuál es la racionalidad. Nosotros en las bases hemos sido explícitos en decir que estamos tratando de generar capacidades distintas en dos ámbitos: capacidades operativas y de gestión y capacidades técnicas. Vamos a ver más adelante qué estamos entendiendo por cada una de ellas. Y al culminar el proyecto, al culminar los 3 años, con miras a que ustedes se hagan una idea del tipo de proyecto que estamos buscando dos resultados bastante aterrizados y ustedes podrían decir pequeños, pero que la experiencia comparada nos dice que es bien importante. Uno, es un manual de gestión y operaciones validado y aplicado de acuerdo a procesos críticos. Pedro decía, el proceso de una incubadora, ustedes pueden hacer un proceso desde la convocatoria o la atracción de iniciativas hasta cuando se gradúa el emprendedor. Esos son los procesos críticos. ¿Okay? Detrás de eso, la experiencia comparada nos dice que deben traducirse manuales claros, saber cuándo entra un emprendedor, cuándo sale, en qué etapa se tiene el financiamiento o la incubación cuando el emprendedor va bien o va mal, ¿okay? Cuál es el rol de cada uno de los actores en la incubadora, cuándo se buscan servicios tercerizados. Todo el protocolo es traducido en manuales de gestión que de alguna manera normalizan el servicio. Hablamos de nuevo, lo que decía Pedro, la profesionalización. Es decir, ya no es un espíritu de buscador de apoyo e iniciativas, sino lo que yo tengo es un servicio protocolizado que mido. Y ese es el segundo resultado. Sistema de monitoreo de la incubadora y del emprendedor. Al final del proyecto, nosotros esperaríamos que las incubadoras cuenten con sistemas claros de seguimiento, tanto a sus emprendedores como a su desempeño. ¿Okay? Una incubadora que nosotros volvemos luego de 3 años y le pregunto ¿dónde está tu emprendedor del año 1? ¿Qué pasó con él? ¿Creció? ¿No creció? Más allá de que lo incube o no lo incube, es información muy valiosa que se suele perder. La experiencia comparada nos dice que la incubadora lo que hace es incubarlo y luego lo pierde de vista. Eso es poco deseable. Lo importante es saber cómo está ese emprendedor, porque no solamente ese emprendedor va a ser señal de éxito de la incubadora, sino que es un potencial mentor, un potencial asesor, ¿no? Entonces, la idea es que los midan adecuadamente a los emprendedores, tanto en su proceso de incubación como una vez que salen del proceso de incubación, tengan sistemas claros de medición y seguimiento, número 1. Número 2, que se midan personalmente, institucionalmente. ¿Okay? En términos de sus números de concurso, la calidad de sus proyectos. Por ejemplo, probablemente van a tener como indicador cuántos proyectos lograron colocar en Capital Semilla. Ese es un indicador de éxito. La medición es fundamental para profesionalizar el servicio. ¿Okay? Entremos rápidamente a capacidades operativas y de gestión. Eso está en las bases. Lo que yo voy a hacer es explicarles un poco qué estamos buscando en esta diferenciación para ayudarlos a formular su proyecto. Capacidades operativas y de gestión que esperamos fortalecer. Esperamos fortalecer un staff permanente con capacidades para la prestación de servicios administrativos y de acompañamiento básico a emprendedores. Toda incubadora tiene que tener un staff permanente de atención y de prestación de servicios. Este staff tiene que ser muy grande, muy pequeño, va a depender de la propuesta que ustedes hagan. ¿Okay? Usualmente las incubadoras lo que hacen es un combinado de tener un staff de alto nivel pequeño, una muy buena red de asesores, no solo de mentores, sino de asesores técnicos y de contactos. 2. Gobernanza de la incubadora a través de un gerente y un directorio con participación empresarial. Esperamos fortalecer a las incubadoras en ese sentido. Esperamos también que cuando postulen ustedes ya tengan un gerente, al menos por lo menos candidato, y un directorio que están esperando que los acompañe. Por eso, de hecho, eso va a ser tema de medición al momento de postular en la primera etapa. Medición de desempeño de la incubadora a través de seguimiento de indicadores tales como el número de convocatorias, emprendimientos captados incubados, número de planes de negocios desarrollados, niveles de satisfacción del emprendedor. Fundamental, la evaluación del emprendedor de los servicios de su incubadora. ¿Okay? Que sea un proceso transparente, que sea un proceso independiente, donde el incubador efectivamente le dice donde el incubador le dice a su incubadora, oye,
me gusta eso, no me gusta aquello, y eso es parte de la evaluación y la mejora del servicio. ¿Okay? Medición de desempeño de los emprendedores a través de indicadores tales como número de empresas constituidas, variaciones en los niveles de ventas, mortalidad de empresas, acceso al financiamiento, empleo generado, ¿no? No solamente hay que saber qué pasó con la empresa, hay que saber cuántas murieron en el camino, y si se puede entender por qué murieron también es bastante deseable. Y espacios adecuados para albergar al emprendedor. ¿Okay? No estamos esperando un único espacio, un espacio fijo, estamos esperando que haya facilidades para el emprendedor, no solamente en algunos casos para realizar su propia labor, sino que para interactuar con otros emprendedores, ¿okay? Que también es una lección aprendida importante. Esas son las capacidades operativas y de gestión, es decir, de esas capacidades in-house dentro de la institución para soportar lo que viene, que son las capacidades técnicas. ¿En qué esperamos fortalecer capacidades técnicas? Sistema de captación y selección de emprendimientos que permita captar emprendimientos dinámicos y abiertos al público en general. La pregunta que les hacía Pedro, ¿de dónde los van a sacar? ¿Cómo los van a sacar? ¿Cuál es su propuesta, por lo menos en esta etapa? ¿Cómo se imaginan? Evidentemente eso va a ir perfeccionándose conforme vaya avanzando el proyecto. Pero hoy, ¿cómo están esperando captar esos emprendedores? Procesos de preincubación e incubación estandarizados que incorporen las mejores prácticas y metodologías internacionales. Otra vez, entramos ya al core del negocio, los servicios. Y si se dan cuenta, los servicios de incubación están apuntando a ese primer estadio del que hablaba Pedro, el primer arranque del negocio, donde los servicios son servicios mucho más técnicos que financieros. ¿Okay? Y gestión de redes de alto nivel de mentores, comerciales, inversionistas que soporten la seguridad de los emprendedores. Ustedes que están formulando el proyecto, que quieren participar en el concurso, ya deben haber realizado varias papers, experiencia comparada, evaluaciones de programas de incubación, ¿no? Y les van a decir que uno de los factores que más valora el emprendedor es su mentor. El mentor, aquella persona que lo conecta con otros negocios o con posibilidades de mercado o con la demanda, que lo asesora, que tiene una expertise en el negocio que no va a obtener en ningún otro lugar que con esa persona. Eso es altamente valorado, pero eso se gestiona. Eso no es que yo le doy a alguien un mentor y nunca más lo vuelvo a ver. No, hay protocolos para gestión de mentores, hay capacitación de mentores, hay actualización de bases de mentores. Es todo un servicio que debería estar siendo desarrollado como proceso crítico en la primera etapa. Pero en esta etapa, en la etapa de servicios, es fundamental. ¿Okay? ¿Cómo es el financiamiento? Como les decía, a diferencia de los proyectos FinSIT, cuyos plazos son variables, estos son proyectos de 3 años. Es decir, el financiamiento tiene que rendir para 3 años. ¿Okay? Y les hemos propuesto a manera referencial que el primer año comprometan de los recursos que propone que el FinSIT les otorgue 40%, el segundo año 30%, el tercer año 30%. ¿Okay? La idea es que el presupuesto de alguna manera se administre a lo largo del año, porque en principio ustedes van a pagar servicios de incubación, de recursos humanos, de asesoría técnica para los 3 años. ¿Okay? Podemos financiar hasta el 70% del valor del proyecto o hasta 680.000 soles para los 3 años. Van a tener que otorgar una carta fianza por un valor del 10% de los recursos no reembolsables o de los recursos del FinSIT, que es un tema de garantía de administración de recursos públicos. Y aquí hay un elemento muy importante. El concurso plantea incentivos claros. Si la entidad se presenta individualmente, FinSIT solo podrá financiar el 50% del proyecto. ¿Ok? Y la entidad deberá dar un aporte monetario mínimo del 30% del valor del proyecto. El otro 20% podrá ser valorizado como aporte no monetario. Señal clara. Si vienes individualmente, te doy el 50%. Si vienes asociado o con aliado estratégico, ¿ok? Con cualquiera de los dos, o asociado o con aliado estratégico. Mejor si vienes con los dos, ¿no? Porque ya les dije que tienen perfiles distintos, ¿ok? ¿Qué es lo que buscamos? 70%. Nosotros podemos financiar hasta el 70% del valor del proyecto, 10% de aporte monetario, le bajamos el aporte monetario, incrementamos el aporte del FinSIT y 20% de aporte no monetario. ¿Ok? La primera etapa. ¿Qué es lo que buscamos con la primera etapa del concurso? Lo que buscamos es 2 cosas.
seleccionar a los mejores candidatos para proponernos un proyecto. Como les dije, nosotros tenemos un financiamiento restrictivo de las líneas piloto del FinCIT. Probablemente más adelante podrían haber más financiamiento, pero hoy tenemos financiamiento para 6. Hemos planteado hacer una primera etapa donde nos propongan las entidades, se presenten las entidades con una propuesta y nosotros de ese grupo de entidades elaboremos una suerte de lista corta de aquellos que presentan las mejores condiciones para presentarnos un proyecto. Ustedes y nosotros estamos aprendiendo en la implementación de este financiamiento y en la formulación de proyectos, con lo cual no queremos que nos formulen un proyecto grandísimo en esta primera etapa para luego decirles que no van a obtener financiamiento. Entonces, es una etapa más simple que lo que busca es seleccionar aquellos candidatos con mejores condiciones para presentar un proyecto. ¿Okay? Entonces, son evaluadas por un comité técnico quienes seleccionan un grupo de entidades con las mayores capacidades para el desarrollo de proyectos, con lo cual aquí lo que tienen que presentar es quiénes son ustedes, quién es la asociada, quién es la aliada, qué esperan con el proyecto, ¿okay? Qué han logrado hasta ahora. Van a tener que presentar y vamos a evaluarlos en función de eso. ¿Tienen capacidad mínima? ¿Cómo vamos a medir su capacidad mínima? ¿Tienen un gerente? O por lo menos ya saben quién es y nos lo presentan. ¿Tienen un staff? Nos lo presentan, ese staff tiene experiencia, no tiene experiencia en el tema, ¿okay? Tienen una red de mentores y asesores, tienen por lo menos 10 personas que los acompañan en este proceso como red de mentores y asesores. ¿Qué perfil tienen? Nos los van a presentar en su postulación. Tienen experiencia mínima de 1 año en la asesoría de emprendedores y ahí les vamos a preguntar qué indicadores tienen, cómo los miden e incluso preséntenme sus 2 o 3 experiencias, 2 experiencias más exitosas. Preséntenme cuáles son sus casos de éxito, de emprendimiento de éxito, que ustedes dicen, esta es mi carta de presentación. Consistencia entre la visión institucional y los desafíos que espera abordar en el proyecto. Soy una empresa, estoy esperando hacer esto por 3 años y luego no sé qué me va a pasar. Tengo esta visión, estoy dedicándome a este tema en los últimos años y tengo como proyección mantenerme en este mercado. ¿Okay? ¿Cuál es la visión de vuestra institución? Soy una incubadora de una universidad. Mira, la universidad viene desarrollando varios proyectos de investigación y desarrollo aplicado, pero no tenemos negocio, entonces el rector ha definido que la incubadora va a asumir. ¿Cuál es la visión? ¿Hacia dónde están yendo con este tema a nivel institucional? Y pónganse en la institución que está cada uno de ustedes y plantearnos su visión y cómo están planteando los desafíos que esperan abordar con el proyecto. En principio debería haber consistencia entre la visión y los desafíos que yo espero lograr. ¿Okay? Y finalmente, ¿cuál es el potencial para agregar valor de la entidad asociada o del aliado estratégico? ¿Okay? Entonces, imagínense, recibimos 150 propuestas y las vamos a evaluar considerando eso. Tenemos 6 proyectos, de esas 150 vamos a seleccionar aquellas que presentan las mejores condiciones para presentar un proyecto. Aquellas que presentan las mejores capacidades mínimas, aquellas que presentan la experiencia más interesante y más rica, aquellas que presentan consistencia y estamos viendo que hay institucionalidad sobre la que basarnos, ¿no? No hay una persona, sino hay cierta institucionalidad, porque los fondos públicos no pueden irse al vacío, tienen que ir a cierta institucionalidad y arraigo. Y cuarto, cuáles son las entidades asociadas o los aliados estratégicos que van a venir al Perú, que van a generar una dinámica interesante. Vamos a hacer una lista corta y los vamos a invitar a hacer un proyecto. ¿Okay? Esta evaluación la hacen 2 especialistas internacionales como mínimo. Luego ya viene la presentación del proyecto y ahí sí hay un trabajo mucho más profundo del desarrollo del proyecto. Hemos previsto que una vez que pasan la primera etapa, los vamos a invitar ya a un taller con mucha más profundidad para revisar indicadores de seguimiento, cómo los vamos a seguir, qué indicadores de desempeño estamos empezando a plantearles, y ya vamos a hacer un taller mucho más profundo para aterrizar el proyecto desde su origen con indicadores claros. ¿Okay? ¿Qué evaluamos en esta etapa? En la evaluación externa, lo evalúa un evaluador externo, o sea que ya entra al detalle del proyecto y a la propuesta técnica del proyecto y al proyecto, evalúa el plan de negocio, el modelo de organización, el modelo de financiamiento y el modelo comercial. Luego un comité técnico ratifica esta evaluación, revisa la evaluación que ha hecho el evaluador, vuelve a puntear en función de sus criterios, lo vuelve a validar
¿ok? Y si tuviera que priorizar, va a priorizar en función de dos grandes orientaciones que ha establecido el Consejo Directivo del FinCIT. ¿A qué me refiero con priorizar? ¿Qué pasa si evaluamos, tenemos 20 proyectos, de los cuales 6 tienen muy buen puntaje, ¿ok? Y se les puntúa en función de estos criterios, y tenemos varios, y tenemos que ver cómo asignamos el financiamiento, se prioriza, ¿ok? Estamos priorizando en función de dos orientaciones. Una, contribuir al desarrollo y mantenimiento de capacidades de incubación en diversos sectores, regiones y especialización, ¿ok? ¿Qué pasa si aparecen 6 proyectos de incubación interesantes en biotecnología? Nos vamos a ver en aprietos porque vamos a tener que decir cómo financiamos 6 en el mismo sector. Entonces nos dice la orientación, estamos buscando aquellos proyectos, vamos a distribuir el recurso de tal manera que aseguremos que hay inversión en diversos sectores, en diversas regiones y con diferente grado de especialización, ¿ok? Número 2, estamos buscando generar una oferta sostenible de servicios conectadas a las mejores prácticas internacionales, ¿ok? Y aquí el peso del aliado estratégico va a ser fundamental, ¿no? Cuando yo tengo que decidir entre dos, voy a mirar a su aliado estratégico, ¿no? Ahora, nosotros les planteamos algo que decía Pedro que me parece súper importante. La relación con su aliado estratégico, además de ser una alianza estratégica, es una relación de, voy a simplificarlo al máximo, proveeduría. El aliado estratégico le va a dar servicios a ustedes, exijan servicios de calidad, exijan que les traigan el mejor asesor, exijan que vengan aquí y que entrenen a su equipo, ¿no? O sea, exijan, ese aliado estratégico no solo es un nombre, sino es la posibilidad de obtener el mayor conocimiento internacional sobre el tema, y la relación tiene que ser una relación exigente. Sabemos que hay incubadoras o intereses afuera de venir al Perú, aprovechenlos y aprovechen a contratar bien, ¿ok? Creo que es un elemento bien importante para que ustedes tengan en cuenta cuando negocien con sus aliados estratégicos. El cronograma ustedes lo tienen ahí, lo lanzamos en diciembre, ya estamos, como ven, en la etapa del taller de difusión que es en febrero. Tienen hasta el 14 de marzo para presentar sus primeras propuestas, esa primera etapa, lo vamos a ver ahora en qué consiste. Hacia el 14 de abril nosotros vamos a presentar la lista corta, ¿ok? De aquellas que tienen mejores condiciones, ¿ok? Vamos a hacer los talleres de inducción en abril, fecha máxima para la presentación de proyectos en junio, y estamos esperando dar resultados en julio. Y aquí hay un elemento muy importante. Este proyecto está alineado con el concurso de Startup Perú en su primera etapa. El concurso de Startup Perú en su primera etapa está programado para culminar y asignar financiamiento hacia junio, julio de este año. Los desembolsos se están programando para agosto, con lo cual, una vez que nosotros asignemos el financiamiento a las 6 incubadoras, si es que tenemos 6 buenas, si no tenemos 6 buenas, así no se atreve, ¿no? Tampoco se trata de comprometer el recurso, ¿no? Se trata de encontrar las mejores, y si son 3, son 3, y si son 6, son 6, ¿ok? Esas incubadoras van a tener que incubar a los emprendedores de capital semilla en el mes de agosto, ¿ok? No va a haber una etapa muy larga entre la asignación del financiamiento y la ejecución. Se los planteo porque va a ser un proceso en el cual todos vamos a tener que ir a paso rápido para estar a la altura de la incubación de los emprendedores que están en Startup Perú. Les planteo que revisen las bases de Startup Perú porque están muy ligadas y van a ver que se vinculan con eso, ¿ok? Entonces espero yo haber podido atender sus dudas, animarlos a postular. La información la vamos a colgar. Vamos a también colgar la próxima semana esas preguntas con las respuestas por escrito para que tengan preguntas frecuentes. Si tienen dudas, escríbanos a incubadoras@fincit.gov.p, desde donde se les va a responder a la brevedad posible, ¿ok? Y adelanten sus preguntas y conozcan el sistema. Bueno, muchas gracias.